Nadie hubiera creído, en los últimos años del siglo XIX, que los asuntos humanos fueran vigilados de forma tan atenta y detallada por inteligencias superiores a la del hombre, y sin embargo tan mortales como la suya. Pues así comienza... Sí, tengo que llevar gafas para leer, es lo que hay. Así comienza La Guerra de los Mundos, de Herbert George Wells. Esta obra, escrita en 1898, que va básicamente de una invasión de los marcianos a la Tierra, intentando dominarla, masacrando a la población civil, destruyendo toda posibilidad de defensa, hasta que al final son derrotados, pero no por el hombre, sino por unas partículas microscópicas que no habían tenido en cuenta, como son las bacterias. Esta famosísima novela pues ha conocido multitud de adaptaciones sobre todo al cine, ¿no? Una adaptación en los años 50, luego en 2005 fue Steven Spielberg el que lo llevó a la gran pantalla con Tom Cruise de protagonista. También hay que recordar la famosa adaptación radiofónica de Orson Welles, que tuvo que pedir disculpas después de hacerla porque causó pánico entre la población, ya que creían que los marcianos realmente estaban invadiendo la Tierra. Y bueno, tantas otras. Pero yo no voy a hablar ni de adaptaciones cinematográficas, ni de literatura, sino de una adaptación que se hizo a música de La Guerra de los Mundos, como es la versión de Jeff Wayne de La Guerra de los Mundos. Bueno, ¿y por qué esta obra? Pues bueno, pues la verdad es que es una obra es una auténtica maravilla y vale la pena descubrirla los que todavía no la conozcáis. Y además es una obra muy singular, es una obra que mezcla distintos estilos, mezcla distintos géneros de música y lo hace de una manera, pues la verdad es que muy, muy acertada. Vamos a empezar hablando de quién es el compositor de esta obra, que es Jeff Wayne, que bueno, es un compositor americano pero nacionalizado inglés, que bueno, básicamente a lo que se dedicó durante buena parte de su carrera, hasta que compuso esto, fue a hacer música de jingles, música para anuncios de televisión. De hecho, escribió más de 3.000 en los años 70, y también música para, bueno, pues para series de televisión o para programas de televisión. Hasta que, bueno, con ayuda de su padre, que era un actor, decidieron poner música a la Guerra de los Mundos. Y eso, bueno, fue un poco el espaldarazo que le dio la fama y bueno, le hizo internacionalmente conocido. Este es Jeff Wayne, que realmente luego tampoco os creáis que ha hecho muchas cosas más, sino que esto ha sido un poco su magna obra y su casi única obra, porque luego ha hecho adaptaciones de esta obra. También creo que hizo una basada en Espartaco, pero que tampoco ha tenido demasiada repercusión, pero básicamente ha ido sobre todo explotando el éxito que tuvo con esta Guerra de los Mundos. Bueno, esta obra, La Guerra de los Mundos, se compuso, se grabó en 1978 y bueno, tuvo bastantes dificultades para salir adelante, porque en 1978 ya un poco este estilo de música, que ahora hablaremos de ella, pues ya estaba un poco de capa caída, y intentaron convencer a distintas discográficas hasta que al final dieron con la CBS para que la grabase. Y bueno, la verdad es que no se sabe muy bien cómo lo convencieron para montar esto, porque la discográfica no es que tuviese mucha fe en el éxito del proyecto, y además tuvo que invertir un montón de dinero para grabarlo. Pero bueno, la verdad es que fue todo un acierto, porque recuperaron la inversión. En menos de 6 semanas ya habían vendido 1 millón de copias. Bueno, para grabarlo, Jeff Wayne acertó en rodearse de un elenco de colaboradores bastante prestigioso, empezando, y ahora hablaremos de las versiones, empezando por el narrador de la versión original, que fue nada más y nada menos que el actor Richard Burton, que fue el que dio voz a lo que es la narración acompañando a la música. Además, bueno, también contó con la colaboración de músicos tan destacados como Phil Lynott, el cantante y bajista de Thin Lizzy, o Justin Hayward, que es el cantante de los Moody Blues.
Y bueno, esta obra es, la verdad es que es especial porque es muy original. ¿Qué tipo de música es? Pues es una especie de rock progresivo, rock sinfónico, en el que, bueno, en un estilo como si fuera una especie de musical rock, pero con melodías muy desarrolladas y con bastante presencia de lo que eran los teclados y los sintetizadores de la época, que le dan esa sonoridad que luego reconocemos fácilmente, ¿no?, en las películas de extraterrestres y de invasiones alienígenas. La música está organizada con lo que se llaman los leitmotivs. Son núcleos temáticos que se van repitiendo con variaciones a lo largo de toda la pieza, y que nos permiten, pues, identificar personajes, guiar la historia o expresar los sentimientos de los protagonistas de la acción. O sea, algunos de estos leitmotivs son muy conocidos, como por ejemplo la introducción, que es la víspera de la guerra. También es bastante famoso el leitmotiv del rayo de fuego, que empieza con una introducción del bajo y luego con la entrada de las guitarras y los sintetizadores. Y también no se podría decir que es una tonadilla o un leitmotiv, pero sí que es muy característico de esta pieza, que es el grito de los marcianos, el hula. Pues en definitiva es una obra que la verdad es que es muy original, es muy agradable de escuchar y bueno, la verdad es que es muy, muy, muy entretenida, y yo me atrevería a decir que es una obra maestra en su género. La historia bueno, que se narra en el disco es bastante fiel a la narración de la novela de Wells, aunque cambia algunas cosas, cambia algunos personajes, los junta, otros los elimina, y bueno, también cambia, bueno, añade algo al final, ¿no? En el final de la novela hay un epílogo en el que se reflexiona sobre, bueno, hemos vencido, aunque sin querer, a los marcianos, pero bueno, ellos todavía siguen ahí, algunos en su planeta, y nos volverán a invadir. Aquí, además, Jeff Wayne añade un segundo epílogo en el que lo sitúa, como si dijésemos, en la época presente, en que una expedición de la NASA va a Marte y, bueno, pues cuando llegan a Marte, pues de repente sale un rayo de luz y empiezan a desaparecer las comunicaciones en toda la Tierra, como sugiriendo una segunda invasión. También tengo que comentar que nada más salir este disco, enseguida hubo adaptaciones a distintos idiomas. Entre ellos, uno de los primeros que se adaptó fue al español, y en español hubo dos versiones: una versión para el mercado hispanoamericano, que el narrador era Anthony Quinn, y otra para el mercado español, en el que el narrador era el desaparecido gran actor de doblaje Teófilo Martínez, que la verdad es que lo hace muy bien. Comparar con Richard Burton, la verdad es que es bastante injusto, porque si oyes la versión en inglés, la verdad es que es una pasada como hace la narración Richard Burton, pero esta versión en español de Teófilo Martínez también está muy, muy bien, y además permitía, bueno, pues que a la época la gente que no entendiese en inglés permitía escuchar, digamos, seguir la narración fácilmente, porque es lo único que se tradujo, que fue la narración. Luego el resto pues de la música, las canciones, siguen estando en inglés. Otra cosa a destacar también es, bueno, pues que esta versión, además, pues bueno, pues una versión súper bien presentada, con todo lo que es pues bueno, la explicación de toda la narración, con luego ilustraciones de cada una de las escenas. La verdad es que una pasada lo bonita que es
esta edición. Bueno, con la biografía de los participantes. En definitiva, La Guerra de los Mundos, una obra que a mí me encanta y que, bueno, es un absoluto clásico que os invito a escuchar si todavía no lo habéis hecho, porque, bueno, la verdad es que es una pasada de música y es muy entretenida además. La Guerra de los Mundos, de Jeff Wayne. Bueno, pues esta es la recomendación de esta semana de Diversión con Vinilos. Espero que os haya gustado y bueno, no os olvidéis suscribiros, darle al like y a la campanita para poder seguir todos los programas que hacemos en Diversión con Vinilos. Y como siempre os digo, disfrutar de la música, disfrutar de La Guerra de los Mundos de Jeff Wayne y disfrutar de Diversión con Vinilos. Nos vemos.